Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar de la segunda regla específica para la mortificación del pecado. Ya vimos la primera en la clase anterior. Eh, Recordemos que allí aprendimos que antes de poder mortificar el pecado, debemos hacer un diagnóstico de nuestro corazón, ¿verdad? Un médico no receta sin saber cuál es el tipo de enfermedad a la cual con la cual va a estar peleando, ¿no? Para curar a su paciente. Pero una vez que nosotros hemos identificado ya los deseos pecaminosos que deben morir, que debemos hacer morir, entonces ya estamos listos para el siguiente paso. Y es que debemos llenar nuestra mente, nuestro corazón, con una profunda conciencia de la culpa, el peligro y la maldad del pecado, ¿sí? Así que llegamos a la segunda regla específica para la mortificación. Esfuérzate para inundar tu mente con una clara conciencia de lo que es la culpa, el peligro espiritual al que te enfrentas con el pecado y la maldad del pecado. Entonces vamos a llamar esta clase inundando la mente con la verdad de lo que es el pecado. El pecado, hermanos, siempre va a buscar engañarnos. El pecado siempre va a buscar convencernos de que no es tan grave, que es algo liviano. Y nosotros debemos buscar combatir el pecado con la verdad. Debemos tener una conciencia despierta, una conciencia que odia el pecado porque sabe lo que el pecado produce y que el pecado ofende a Dios. Entonces vamos a ver primero esa culpa de tu deseo pecaminoso. Debemos percibir claramente que el pecado está mal, que es algo malo, ¿sí? Y el creyente debe resistir el engaño de su pecado, ¿sí? Como les decía, el pecado siempre va a tratar de buscar excusas, el pecado siempre va a tratar de minimizarse. Quizá tu deseo pecaminoso coloque en tu mente cosas como, por ejemplo, sí, de acuerdo, lo que vas a hacer no es tan bueno, quizás no es bueno, pero hay cosas que son peores, no es tan grave lo que vas a hacer. Otros creyentes no le han puesto mucha mente a estas cosas, sino que las han hecho y ya no pasó nada. O quizás ese deseo pecaminoso coloque en tu mente algo como, bueno, no soy el único que lo hará, Dios sabe que soy débil, esto también le va a pasar quizá a algún otro creyente y empieza a parecer que es liviana la cosa, ¿verdad? El pecado cuando se enciende en nuestro corazón empieza a quitar la cordura, empieza a quitar la razón. Y esta es una comparación que hace la escritura como lo hace, o sea, perdemos la razón de la misma manera en que el vino hace que perdamos muchas veces la razón o la cordura, refiriéndome al alcohol, ¿no? O la escritura refiriéndose a lo que es el alcohol. El profeta Oseas, en Oseas 4, versículo 11, dice, fornicación y vino y mosto quitan el juicio. El pecado es una locura, hermano, el pecado te hace actuar sin sentido común, tal como cuando una persona está borracha, ¿sí? En Proverbios encontramos una triste historia de un joven que fue seducido por una mujer adúltera, una mujer extraña, ¿verdad? A este joven dice la escritura que le faltó juicio o sentido común. Eso lo encontramos en Proverbios 7. Y quiero leerles el pasaje. El pasaje dice en Proverbios 7, 5 al 10, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llámalos a la inteligencia tu mejor amiga, para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Pasando por la calle cerca de su esquina, iba camino de su casa, al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad, entonces una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Ahora,
¿cuál fue exactamente el entendimiento o el juicio que le faltó a este joven? Bueno, la respuesta la encontramos más abajo, en versículo 21 y 20 al 23. Dice lo siguiente, y esto le costó la vida, ¿verdad? El joven no razonó, sino que se dio ante su concupiscencia y dice que esto le costaría la vida, dice el mismo pasaje. Dice, con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros, al instante la sigue como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Este hombre no consideró la locura del pecado en que estaba siendo implicado o en el que se estaba implicando. Él consideró el pecado como una cosa liviana, ¿verdad? Y para mortificar el pecado, hermanos, nosotros debemos ser conscientes de que el mismo pecado buscará que sea minimizada nuestra culpa. No debemos tomar por ningún motivo a la ligera que el pecado es algo inmundo, el pecado es algo aborrecible, el pecado buscará matarnos espiritualmente. Eso es lo que tú tienes que tener presente. El pecado que busca en ti, busca matarte. La escritura dice que el pecado es muerte. No minimices el pecado, mi querido hermano. Cada vez que tú justificas una desobediencia, tu corazón como se transforma en algo menos sensible, ¿verdad? Ya no escucha la voz de Dios de la misma manera que lo hacía antes. Y el primer paso para vencer el pecado es que reconozcamos la gravedad eh, de lo que es el pecado delante de los ojos de Dios. El pecado nunca comienza destruyendo de golpe, ¿verdad? El pecado es un buen conquistador. Primero se normaliza, después tú lo permites, después tú lo defiendes y finalmente, ¿qué pasa? Lo amas, terminas amando el pecado. Ahora, yo quiero que tú te preguntes en esta noche con honestidad tres cosas. Y lo primero es, pregúntate, ¿estoy llamando pequeño a lo que clavó a Cristo en la cruz? ¿Te parece pequeño eso? ¿Estoy tratando el pecado como un inconveniente o lo estoy tratando como un enemigo? ¿He perdido la capacidad de sentir tristeza por desobedecer a Dios? El primer paso, hermano, para vencer el pecado es que tú recuperes la claridad espiritual, que entiendas lo que es el pecado. El pecado es una ofensa contra un Dios que es santo. ¿Quieres entender un poquitico, una milésima, lo que es la santidad de Dios? Te lee Isaías 6, ¿verdad? Dice que aún los ángeles, que tenían 6 alas, con 2 se tapaban el rostro, con 2 volaban y con 2 tapaban sus pies delante de la presencia de Dios. No miraban a Dios, a su rostro. No se sentían dignos de pisar donde estaba Dios, ¿verdad? Los ángeles del cielo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Pídele al Señor, Señor, devuélveme la sensibilidad. Dame ojos para ver el pecado como tú lo ves. Dame un corazón que no se excuse, sino que sea un corazón que rechace el pecado. El pecado, hermano, pierde poder cuando deja de verse como pequeño y se reconoce como un enemigo mortal. Tú tienes que ver el pecado como un enemigo mortal. No puedes verlo de una manera diferente. Ahora quiero que pensemos, hermanos, en dos cosas en las cuales debemos meditar. Y es importante meditar en esto. Y la primera cosa, hermanos, es que el pecado de un creyente es mucho más grave que el pecado que puede cometer un incrédulo. Aunque si bien es cierto, hermano, que la gracia de Dios obra en la vida del creyente de una forma que debilita el poder del pecado,
a fin de que el creyente ya no sea más esclavo del pecado, sí, lo debilita, ya el creyente no es más esclavo del pecado. Hermano, sin embargo, al mismo tiempo, la infracción del pecado en el creyente es más grave que la que comete un incrédulo, por el hecho de que el creyente peca sabiendo que tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Es decir, cuando un creyente peca, peca en contra del amor de Dios, peca en contra de la misericordia de Dios, pisotea las promesas que el Señor le hace de darle pronto auxilio para derrotar el pecado, o sea, no le importa que el Señor lo puede rescatar, no, ¿verdad? El pecado del creyente tiene un peso moral mucho más profundo que el pecado de un incrédulo. Hay más maldad en el pecado no mortificado de los creyentes que la que existe en un corazón que no ha conocido la gracia de Dios como es el corazón de un incrédulo. Cuando peques, hermano, no te justifiques diciendo, Dios me entiende, yo soy muy débil. Eso, no te justifiques de esa manera, mi querido hermano. Más bien debes arrepentirte diciendo, Señor, ya yo te he entristecido a ti, tú me amaste primero. El arrepentimiento bíblico no dice, fallé, pero Dios me entiende. No, dice, fallé y he ofendido a Dios, a un Dios que me amó, a un Dios que me llamó, a un Dios que me santifica. La gracia, hermano, no es una excusa para pecar. La gracia es la razón para obedecer con amor a Dios. Ahora, lo segundo que quiero que tengas en cuenta en esta noche es que pienses ahora en cómo Dios ve tu pecado. Y Dios ve mucha mayor maldad en los deseos pecaminosos de un creyente que en la que ve en los actos más escandalosos de un incrédulo, porque el pecado de un creyente, hermano, está lleno de hipocresía, está lleno de sevicia, está lleno de cobardía, está lleno de tibieza espiritual. Dios no mira solo las acciones, Dios mira los deseos, Dios mira las motivaciones que hay en tu corazón. Puede que a los ojos de los hombres tu pecado parezca pequeño, pero no es para tanto, hombre, no te des látigo. Pero ante el Dios Santo, al Dios Santo, hermano, todo pecado es una rebelión contra Él. Recordemos lo que dice Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios aborrece la tibieza, hermano. A Dios le causa, eso cuando él dice ahí, te vomitaré de mi boca, es porque causa asco la tibieza. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero tibio me causa asco. Si eres creyente, hermano, debes tener en cuenta algo y es que tu pecado es un acto de traición contra el amor inmerecido de Dios. Quizás estás tratando en estos momentos de minimizar aquel deseo interno con el argumento de que solo es un pensamiento pasajero, pero Dios ve en ese pensamiento, hermano, más maldad de la que jamás tú te puedas siquiera imaginar. No midas la gravedad del pecado por lo que otros hacen. Mide la gravedad del pecado por lo que Dios ve. Mide la gravedad del pecado por quién es Dios. Dios es un Dios santo. El creyente puede caer en una trampa peligrosa. El creyente puede entrar a compararse con los demás en vez de compararse con la santidad de Dios. Y empieza entonces a decirse, ¿no? Al menos yo no hago lo que hizo esta persona. Mi pecado, pues es un pecado interno, no le hace daño a nadie. Esto es algo pequeño, el Señor sabe que es algo pequeño. Hermano, lo que te parece hoy insignificante, una mala palabra,
un descuido en la oración, una mentira piadosa, que puede ser en este momento una semilla de idolatría, puede ser una señal de tibieza y puede ser el comienzo de lo que poco a poco puede ir apagando tu comunión con el Espíritu Santo, lo que poco a poco puede ir preparándote para un endurecimiento futuro. La pregunta, hermano, que debes hacerte no es si es grande o pequeño. La pregunta que debes hacerte es, ¿Dios se agrada de esto que voy a hacer? ¿Tú crees que aunque lo que tú consideras pequeño, ese pecado, si tú se lo presentas a Dios, Él estará agradado de que se lo presentes? ¿Él estará agradado de que lo hagas? ¿Tú qué opinas, mi amado hermano? Algo que también tenemos que tener muy presente nosotros como creyentes son los peligros de nuestros deseos pecaminosos. Y son muchos los peligros que existen, ¿verdad? Podríamos aquí estar toda la noche hablando de la cantidad de peligros que hay en nuestros deseos pecaminosos, pero quiero que en esta noche eh, veamos tres que son muy graves. El primer peligro en los deseos pecaminosos que albergamos y que no mortificamos es el peligro del endurecimiento. Y quiero que consideremos la advertencia que está en la misma escritura, en Hebreos 3, cuando dice que tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes o en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y aquí, en estas palabras, hermanos, el escritor de Hebreos está exhortando a los creyentes a que hagan todo lo posible para evitar el ser endurecidos con el engaño del pecado. Y lo grave aquí, mis amados hermanos, es que el endurecimiento al que se refiere la escritura aquí es la apostasía. Y la apostasía es una condición espiritual que conduce a la persona, como lo menciona el pasaje mismo, a apartarse del Dios vivo. Tengamos muy presente, hermanos, que cualquier pecado que tú no mortifiques tiende a producir un endurecimiento en tu corazón. Ese es uno de los peligros, el endurecimiento de tu corazón. Si, por ejemplo, tú eras antes tierno, y tú antes te conmovías cuando leías la palabra del Señor, quizás te quebrantabas en la oración, pero ahora puedes pasar tiempo sin orar, puedes pasar tiempo sin leer, puedes pasar tiempo sin sentir carga por tu pecado y esto no produce preocupación en ti. Hermano, este es un indicio de que te estás volviendo insensible y eso es un indicador de que tu corazón se está endureciendo. Recuerda que no es de golpe que se endurece un corazón. El corazón puede ir poco a poco endureciéndose. Así que, hermano, ten cuidado. Te repito, ten cuidado si esta es la verdad acerca de ti, porque estás en una condición que puede seguir empeorando mucho más. Si tú no tomas medidas, si tú no te acercas a Dios, si tú no vuelves a la comunión con el Señor, esta condición va a ir empeorando mucho más. El endurecimiento extremo, hermanos, es lo que podemos llamar apostasía. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es clamar a Dios para que tu corazón tiemble ante la posibilidad de endurecerse. Hermano, no permitas que tu corazón se endurezca por tu negligencia en la mortificación del pecado. El alma que no tiembla ante el pecado es un alma que está en peligro de acostumbrarse al pecado. De verdad, hermano, ten mucho cuidado, porque
llevarte a la apostasía es lo que hará el pecado que tú no mortificas. Si tú no refrenas el pecado, tú puedes llegar a caer en apostasía. Ahora, existe otro peligro y es la disciplina dolorosa. Y hablamos en la clase anterior de la disciplina. Pero quiero que recordemos que es un peligro también en el cual estamos expuestos, ¿verdad? Al no mortificar nuestro pecado. Cuando el creyente no abandona el pecado, eh, está expuesto a la disciplina de Dios, ¿verdad? Dios no lo va a abandonar si es creyente verdadero. La persona puede no mortificar el pecado. Si es creyente, Dios no lo va a abandonar, pero Dios sí lo va a pasar por disciplina, ¿verdad? Lo va a colocar en dolor y tristeza. El Salmo 89 dice lo siguiente, hermano. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. Pensemos en el rey David, pensemos en el dolor que sufrió por su negligencia. Sabemos que el rey David tuvo muchas consecuencias por su pecado, por su negligencia en mortificar el pecado. Recordemos el caso con Betsabé, ¿verdad? ¿Cuántas consecuencias no trajo ese pecado para David? Hermano, y cuando nosotros miramos estas historias de la Escritura, que aún la misma Escritura en 1 Corintios dice que fueron escritas para, para que seamos alertados de lo que puede pasar, hermano, ¿acaso eso no te inquieta que tu negligencia en mortificar el pecado te pueda traer como consecuencia un castigo doloroso por parte del Señor? ¿No tienes temor del Señor? A veces somos necios pensando que podemos soportar el castigo del Señor. Y hay otro peligro, hermano, y es perder la paz espiritual. Pecado no mortificado va a privarte de la paz con Dios, va a robarte el gozo de la salvación. Hermano, y vivir sin disfrutar de la paz con Dios y vivir sin disfrutar del gozo de la salvación es como morir. La rebeldía te conduce a vivir una vida espiritual sin alegría, una vida espiritual sin vida, una vida espiritual sin vigor. Y es de esa manera en que quieres vivir, hermano. Es de esa manera en que estás viviendo tu cristianismo, sin gozo, sin vigor espiritual. Como dice el poeta Diomedes Díaz, viviendo la vida por vivirla. Hermano, no. ¿Tú crees que Cristo murió para que esa sea tu tipo de vida espiritual? ¿Tú crees que eso es lo que quiere Cristo para tu vida? Dios quiere que vivamos con plenitud de gozo. Dios quiere que nuestra vida sea una vida de fruto espiritual, una vida que redunde en gloria para Él. Para eso nos creó, mi amado hermano. Él no quiere que vivas una vida espiritual apagada. Él no quiere que vivas una vida espiritual siempre al borde de la muerte. No, hermano. Él quiere que tengas una vida gozosa, una fe viva, un servicio con vigor. Y hay otro peligro cuando no mortificamos nuestro pecado, y es la destrucción eterna. Y es claro, existe una relación estrecha entre la perseverancia en el pecado y la destrucción eterna. Cuando una persona persevera en el pecado, debe estar consciente del peligro al que se está exponiendo. Y no te engañes pensando, mi amado hermano, en que tu bautismo, en que tu profesión de fe, en que soy miembro de la Iglesia Pacto de Gracia. No, no, hermano. Nada de eso te librará si tú continúas sembrando para la carne. Hay una regla clara de Dios que encontramos en las Escrituras. En Gálatas, por ejemplo, dice, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre,
eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El creyente verdadero, hermano, es alguien que persevera hasta el fin. Pero el que vive en el pecado, el que vive sin arrepentimiento, lo que está demostrando, aunque diga que es creyente, es que nunca ha conocido a Dios. El pecado no mortificado no solo destruye la paz, el pecado puede estar revelando un problema, y es que quizá el alma está muerta, es que quizá no has nacido de nuevo. El deseo pecaminoso es un enemigo que nos va a destruir si nosotros no lo destruimos a él primero. Por lo tanto, hermano, no estés tranquilo hasta que tu alma verdaderamente tiemble ante la realidad de que un enemigo vive dentro de ti y que ese enemigo te va a destruir a menos que tú lo destruyas primero. Tienes que tomar acciones con ese enemigo. Cuando te enfrentas a un pecado no mortificado, lo primero que debes hacer, hermano, es meditar sobre el valor de tu alma, el costo de tu alma. ¿Tú realmente piensas que puedes estar frente a Cristo el día del juicio con las manos llenas de corrupción, de esa corrupción que tanto amaste, del pecado que tanto amas? ¿Puedes hacerlo, hermano? Debes dejar ya de coquetear con la destrucción de tu alma. El pecado te ofrece dulzura, pero ¿a cambio de qué? De una vida amarga, de una eternidad lejos de la presencia de Dios. La pregunta es, ¿vas a matar tu pecado hoy o vas a esperar que tu pecado te mate a ti primero? No juegues con el pecado. No te digas, yo no llegaría tan lejos, puedo controlarlo. No, hermano. Nadie planea apartarse de la fe, pero todo corazón endurecido empezó con una pequeña concesión, le abrió la puerta al pecado. O quizás le cerró la puerta, pero le abrió la ventana. Una pequeña concesión que parece inofensiva hoy, hermano, puede llevarte al endurecimiento, puede sacar a flote lo que realmente hay en tu corazón y puede llevarte a la destrucción eterna. Ahora, otra cosa en la que debemos estar totalmente conscientes de lo que significa el pecado es la maldad que alberga el pecado en sí mismo, pecado que no mortificamos. Hay muchas perversiones que se llevan a cabo cuando no tomas acciones en contra del pecado. Pero yo quiero que en esta noche meditemos en tres acciones concretas, hermano, tres acciones claras que son perversiones delante del Señor. Y la primera es que el pecado no mortificado contrista al Espíritu Santo, una perversión. Uno de los grandes privilegios que tenemos nosotros como creyentes es que Dios vive en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. El Espíritu Santo vive dentro de ti. ¿Tú no te has puesto a meditar en eso? Cuando te expones al pecado, ¿no te has puesto a meditar que el Espíritu Santo vive dentro de ti? Y hermano, debido a esto, a que el Espíritu Santo mora en nosotros, la Escritura nos exhorta a abstenernos de variedad de pecados. Por ejemplo, en Efesios 4, versículos 25 al 29, dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo.
El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan, ¿verdad? Ahora, nos muestra estos pecados de los que debemos abstenernos. ¿Cuál es la motivación para abstenernos de estos pecados que está mencionando el apóstol Pablo en esta epístola? Bueno, en el versículo 30 dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. De la misma manera, hermanos, en que una persona amable, una persona tierna, es entristecida cuando se siente defraudada por un amigo, así también el Espíritu Santo es entristecido cuando un creyente permite que los pecados no mortificados vivan en su corazón. El Espíritu Santo, hermano, ha escogido nuestros corazones como su habitación. Él ha venido a vivir en nosotros. ¿Cuál es el propósito de Él? Hacer el bien que jamás pudiéramos nosotros imaginar que alguien puede hacer por nosotros. Busca santificarte, busca guiarte a la vida eterna. Él ha transformado tu corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne, para que reacciones al Evangelio, puedas creerlo. Y el Espíritu Santo, hermano, es entristecido cuando un creyente comparte su corazón, el corazón que Él ha venido a poseer, el corazón que es su habitación, cuando tú lo compartes, ese corazón con los enemigos con los enemigos de Dios. Nuestros deseos pecaminosos son enemigos de Dios. Hermanos, esos enemigos que Él ha venido a destruir, ahora los estás colocando en su habitación. Es considerar quién es el Espíritu Santo, a quién estás entristeciendo. Considera lo que Él ya ha hecho por ti. Considera lo que Él pretende seguir haciendo por ti. Hermano, el pecado debería avergonzarte. El pecado es un contaminante del templo de Dios, de la morada de Dios, que es tu corazón. Y antes de hacer o decir algo que es pecaminoso, pregúntate, ¿esto entristece al Espíritu Santo que vive en mí? Si tu conciencia te advierte de aquello que vas a hacer, pretendes hacer o estás haciendo, está entristeciendo al Espíritu Santo. Y hoy te das cuenta de eso, hermano, escucha la voz de Dios. No hieras al amigo que busca santificarte. Y algo que debemos tener muy claro, que a veces confundimos lo que quiere decir este pasaje, es que cuando pecamos, el Espíritu Santo no se entristece porque sea alguien débil, no se entristece porque lo estemos lastimando. Él es Dios, Él es glorioso, Él es eterno. Su tristeza, hermano, la manera en que la Escritura describe que nuestro pecado interrumpe la cercanía, la dulzura, el gozo de caminar con Dios. La intención no es que sintamos lástima por el Espíritu Santo. Él es el Dios, Él es Jehová de los ejércitos. Él no necesita de nosotros. La intención de este pasaje es que tú reconozcas que estás rechazando la guía de Dios. Que tú reconozcas que estás resistiéndote a la obra que Dios quiere hacer en ti. Que estás permitiendo que tus deseos compitan con el amor de Dios. Estás colocando ídolos que compiten con Dios. Así que si tu conciencia te inquieta, escucha, no ignores esa voz. Ese es el Espíritu Santo llamándote para que vuelvas, para que te arrepientas. No es culpa lo que este pasaje busca producir en ti, hermano. Lo que el pasaje
busca producir en ti es que te arrepientas para que seas restaurado por el Dios Santo. Así que, hermano, si estás entristeciendo al Espíritu Santo, si lo estás alejando y te estás alejando de la comunión con Él, debes orar: Señor, no permitas que mi corazón se acostumbre al pecado. No quiero solo evitar el castigo. Yo quiero guardarme en comunión contigo. Quiero vivir en comunión contigo. El Espíritu Santo no se entristece porque pierda algo de nosotros. Él no necesita de nosotros. Él se entristece porque nosotros estamos perdiendo nuestra comunión con Él. Mira cuánto amor, cuánta gracia. Se entristece porque perdemos nosotros, no porque Él pierde. Dios no pierde, hermano. Y el pecado no mortificado también hiere nuevamente al Señor Jesús. Tú en Cristo eres una nueva creación, lo que dice la Escritura, ¿verdad? Cuando el pecado permanece sin mortificar, entonces esa nueva creación de Cristo es contaminada y estás rechazando su amor, ¿verdad? El enemigo que lo llevó a la cruz, ahora lo estás consintiendo. La Escritura dice que cuando cambias a Cristo por el pecado, eso significa crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerle al vituperio. Puedes leer Hebreos 6, versículo 6. Abrazar el pecado que Él vino a destruir es herir y entristecer a nuestro Señor Jesucristo también. Cada vez que tú acaricias el pecado, ¿qué debes hacer? Imaginar a Cristo en su cruz. Pero no estoy insinuando aquí que lo mires igual con culpa, con lástima, como estaba hablando cuando hablábamos de entristecer al Espíritu Santo. Lo que realmente quiero que hagas es que mires esa cruz de Cristo, mires lo que Él hizo por ti y que seas agradecido, que lo mires con gratitud. Él murió para que ese pecado que tú estás cometiendo o intentando quizá cometer ya no te domine, para que esa esclavitud del pecado se termine de una vez. Hermano, y el pecado no mortificado también hace inútil al creyente. El pecado no mortificado produce enfermedad espiritual. Muchos creyentes permiten que los deseos pecaminosos que destruyen el alma vivan en el corazón. Y cuando el pecado vive en el corazón, hermano, es como un gusano que se va comiendo la raíz de la obediencia, corrompe tus obras, debilita tus obras. Los medios de gracia, hermano, son estorbados por el pecado no mortificado. Dios mismo se rehúsa a concederle a una persona que no mortifica el pecado algún tipo de conquista espiritual. Y todos los intentos de esa persona para servir a Dios van a ser frustrados, que ninguna de sus obras le va a agradar. Si tu vida no está dando fruto espiritual, mi amado hermano, si tú sientes que estás estancado, si tú sientes que no estás creciendo, entonces mi consejo no es que busques nuevos métodos. Mi consejo en esta noche, hermano, es que busques pureza. El poder no viene de la mucha actividad, de que hagamos muchas cosas. El poder viene de la santidad. El poder viene de la obediencia. ¿Quieres ver frutos en tu vida? ¿Quieres crecer espiritualmente? Vive una vida de santidad. Vive una vida de obediencia. Pero todo esto en el poder del Espíritu, o sea, en comunión con Dios. Para concluir ya, hermanos, la mortificación no comienza con promesas, comienza cuando nosotros confrontamos el pecado con la verdad. El pecado que toleras no es un defecto. El pecado que tú toleras es un acto de traición contra Dios, contra ese Dios que te salvó, contra ese Dios que ha sido bueno contigo, contra ese Dios que ha sido misericordioso contigo. El enemigo del alma quiere que nosotros veamos el pecado con unos lentes de aumento cuando lo comete otra persona, ¿verdad? Esto es increíble. Esta persona no tiene perdón de Dios, ¿verdad? Pero cuando
el enemigo quiere que lo veamos como con un telescopio al revés, pequeñito, cuando lo cometemos nosotros. Pero esta segunda regla que nosotros hemos estudiado hoy es clara, hermanos. Es que debemos inundar nuestra mente con lo que realmente es el pecado, con lo que causa el pecado. Culpa, peligro, maldad. Debemos ver el pecado tal como lo es. No minimicemos el pecado, cualquiera que sea, no minimices el pecado, no le cambies de nombre al pecado. El pecado es pecado y nómbralo como tal. Es más, en tus oraciones, nombra el pecado como lo que es. Y si, hermano, tú sales de aquí en esta noche sin temblar ante el riesgo de el endurecimiento, entonces, hermano, has desperdiciado esta clase. Si sigues minimizando, por ejemplo, la lujuria, si sigues minimizando la ira, la mentira, la envidia o cualquier otro pecado, y lo ves solamente como un problema de carácter, de temperamento, entonces tú no has entendido que el pecado es un contaminante del templo de Dios, del templo donde vive el Espíritu Santo, que reavivas el dolor de Cristo en tu obra. La mortificación, hermanos, es una respuesta racional, una respuesta lógica a la gracia que nos fue dada en nuestra salvación. Dios nos ha llamado para que seamos santos, como Él es santo. Nosotros, ¿cómo podemos decir, por ejemplo, que amamos a Dios mientras nosotros le damos refugio en nuestro corazón, en nuestra vida, a lo que Dios más aborrece, que es el pecado? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si tú albergas al enemigo? Tu pecado no mortificado tiene un precio, hermano. Y ese precio es el enfriamiento de tu amor por Dios, es el enfriamiento de tu amor por el prójimo. Ahora yo te pregunto, ¿realmente tú estás dispuesto a seguir pagando ese precio para conservar a un huésped que vino a destruirte? ¿Quieres seguir enfriándote? ¿Quieres seguir viviendo una vida cristiana sin gozo? ¿Quieres seguir viviendo una vida cristiana estática, sin fruto? Mi hermano, deja de buscar la paz de Dios en el ocio. ¿Quieres encontrar la paz? Búscala a través de la batalla, peleando contra todo lo que ofende a Dios. Allí es que debes buscar la paz de Dios, hermano. ¿Qué clase de amor es el que hiere a su Salvador? ¿Qué clase de amor es el que entristece al Espíritu Santo de Dios, hermano? Tu pecado es más que un error. Tu pecado es un acto de guerra contra la gracia de un Dios que te salvó, un Dios que ha derramado misericordia. Hermano, si no es el temor quien te mueve, entonces el amor por Dios sea lo que te obligue a matar lo que mató a tu Señor.